Senador Gutiérrez, le saluda Rubén Atahuichi, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo está? Muchas gracias, Rubén, mi querido tocayo. Un gran saludo cordial a todo tu programa a través de La Razón Radio. Ya habíamos Bueno, hablado de las consecuencias del fallo del Tribunal sí, Constitucional en piedra, papel y tinta. Lo que nos ocupaba ayer precisamente fue nuestras dudas respecto de esta resolución aprobada en la Cámara de Senadores en el sentido de iniciar los trámites para un eventual juicio de responsabilidades contra los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la medida que han tomado en el Senado, senador? bueno, en principio, Rubén, aclarar que en la sesión anterior del día miércoles no se tocó en absoluto sobre una resolución o declaración que defina la aprobación o no de un juicio de responsabilidades, absolutamente. Solo se concedió el uso de la palabra para que puedan tocar o expresarse como una forma de pronunciamiento o su punto de vista de algunos senadores, de algunas senadoras, en asuntos varios, pero no se llegó a ningún resultado que se plasme en una resolución camaral, declaración camaral, para nada. Eso hay que precisar. ¿De dónde saca el senador William Torres que se haya sometido a votación y que inclusive hubiese existido unanimidad? Para nada. Eso hay que aclarar por un sentido de responsabilidad con el país, de responsabilidad con la Asamblea Legislativa Plurinacional, para empezar. Pero sí, Rubén, se escuchó muchas sugerencias y claro, muchos senadores estaban en desacuerdo. Hemos coincidido de que cómo es posible como Senado Nacional y como Asamblea Legislativa Plurinacional no hayamos podido cumplir nuestra labor de preselección. Se habló de quiénes son los culpables, quiénes son los responsables. Cada senador, no todos, pero algunos que intervinieron en asuntos varios, reitero, hicieron conocer su punto de vista y claro, también plantearon, por ejemplo, de que si eventualmente algunos dijeron que se podía iniciar un juicio de responsabilidades, pero se tendría que modificar la ley 612, perdón, y Sí. también la 044. Bueno, algunos plantearon eso, otros dijeron de que mejor deberíamos avanzar a una reforma constitucional. Imagínense, también plantearon una reforma constitucional con relación a la justicia, eso por lo menos plantearon, varios criterios, digamos, no se definió para nada esto con resolución, menos existió pues unanimidad, no hay resolución en ese sentido, ¿no? De que el criterio mayoritario que hay tanto en la Asamblea como en diputados y senadores, es que, claro, nadie podía aplaudir, en definitiva, el fallo del Tribunal Constitucional. Estamos hablando de la Declaración Constitucional 0049. Eso para precisar, Rubén. Debemos declararnos sorprendidos por las declaraciones, porque la declaración del senador Torres era que se aprobó una resolución casi por unanimidad, salvo de dos votos, uno que no aprobó la resolución y otro que se ha abstenido. Esa fue la declaración del senador Torres. Por eso nosotros informamos de que el Senado encamina un eventual juicio de responsabilidades. Entonces, no hay nada de eso, como nos dice el senador Gutiérrez. ¿Qué tendría que hacerse entonces si no es un juicio de responsabilidades o si está abierto esto? Eh, lo urgente es ver los mecanismos, las vías posibles para reencaminar las elecciones judiciales, senador. Sí, lo urgente y lo importante, más que lo importante es restablecer y reafirmar las atribuciones de la Asamblea, que es la facultad de preselección. Y para eso, primero que nada, tenemos que dotarnos de un instrumento. ¿Cómo podemos ejercer una atribución constitucional de preselección si no tenemos la herramienta necesaria? Y para nosotros la herramienta es la ley. Por Una dos ley tercios. aprobada por 2/3. Con eso ya podemos empezar el trabajo. Y claro, tal vez no ahora en la gestión 2023, que prácticamente concluye ya, ¿no? Pero la próxima gestión 2024 ya podemos empezar. Entonces, esa es la ruta. Y además revisar los contenidos de la Declaración Constitucional Plurinacional, que permita ver cuáles son los fundamentos, cuáles son los argumentos,
cuáles son los artículos que han sido declarados inconstitucionales y cuáles son los artículos de la 144 que han sido declarados también constitucional. En ese sentido, eso nos toca avanzar en reunión conjunta de ambas cámaras legislativas que hacen a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y con relación a lo que tiene que ver al juicio de responsabilidades que algunos plantearon, debo manifestar de que, imagínense, también hay que analizar, por ejemplo, si vamos por esa ruta, imagínense, diputados se constituye en el rol que asume del Ministerio Público. Acusador. Ellos van a ser acusadores. Y nosotros, como senadores, nos constituimos en tribunal de sentencia. Entonces, imagínense, si supongamos que nosotros firmamos, activamos un juicio de responsabilidades, nos va a tocar algún momento de conocer y resolver este caso. No podemos constituirnos pues en juez y parte, imagínense. Inclusive eso también hay que velar, hay que analizar, no es simplemente aventurarnos. Pero además, si plantean la modificación de la 044 y la 612, que tiene que ver con el juzgamiento a altas autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional, nos vamos a pasar el tiempo de al menos 2 semanas, un mes, fácilmente puede durar esa modificación, porque eso hay que aprobar pues por ambas cámaras legislativas, imagínense, Claro. Ahí vamos a perder tiempo. Entonces, en lugar de estar gastando nuestro tiempo, de una vez hay que restablecer el trabajo, porque aquí, desde todo punto de vista, es ejercer nuestras atribuciones constitucionales de llevar adelante el proceso de preselección. Por último, senador, ayer ha hablado el presidente Luis Arce en conferencia de prensa con los periodistas cuando le preguntaron qué piensa usted del fallo del Tribunal Constitucional. Él respondió de que la responsabilidad es de la Asamblea Legislativa y en esa responsabilidad encontró un punto central, el haber intentado evitar la repostulación de los actuales magistrados. ¿Qué criterio tiene de esto? Mira, al gobierno nacional, a nuestro gobierno nacional, bueno, se le endilga de todo, ¿no? Porque inclusive decían de que el presidente Luis Arce Catacora, nuestro presidente, iba a dictar un decreto supremo. De todo se habló y de todo lo que pasa. Endilgaron también a algunos ministros de Estado, al órgano ejecutivo, que los responsables, los culpables de todo el fracaso. Bueno, son discursos estrictamente de contenido político partidario, porque a la hora de evaluar con relación a la tarea, pues se busca culpables y claro, tenemos que evaluar también de manera integral, pero aquí nuestro presidente Luis Arce Catacora nada tiene que ver. Si ha caído 2 reglamentos, una ley, un proyecto de ley que esté estancado, precisamente es porque no han tomado en cuenta algunas observaciones. Precisamente estas 2 observaciones nosotros hicimos conocer oportunamente cuando se estaba debatiendo el proyecto de ley 144. Yo participé en ese debate, en esa mesa técnica que se había instalado en el Senado Nacional, e hice conocer puntualmente de que cómo es posible que podamos aprobar un proyecto de ley que no contemple la evaluación meritocrática, Claro. que no exista la entrevista, la evaluación cuantitativa. Eso lo sacaron, lo suprimieron. Entonces, claro, Comunidad ciudadana. eso va en contra de la Constitución, Rubén. Entonces, son esos temas que tenemos que analizar en el tema de fondo.